Eu vi ele tacando um trem na gente. Aí foi. Aqui não. Como que chama a moça? Também tô. Gente, água aí. Nossa senhora, Quase eu que vi ele acertou. tacando lixo na gente. Você viu? Você viu? Eu falei, corre. Siempre pienso como la historia como una forma de hacer política o de generar una realidad. Por ejemplo, la historia oficial. Como la historia oficial, siempre la República Chilena es la vencedora de todas las batallas, todas las guerras. Pero si uno empieza a leer e investigar más sobre el pueblo mapuche, te das cuenta que hay un montón de cosas que no salen, que no te dicen, que no aparecen en la educación tradicional o en la educación pública, que sí están presentes y que son súper, súper interesantes. Entonces nos estamos perdiendo una tremenda parte del relato de este territorio. Entonces para mí es súper importante eso, como pensar en la historia a través del cuerpo. Como el cuerpo es una historia en sí misma, una huella de la colonialidad, de la evangelización, del mestizaje forzoso, pero una huella también anticolonial. En el mismo cuerpo habitan muchos sucesos. Sobre la inspiración de hacer el grabado de monedas con los puños de bronce calentados y quemándolos sobre madera, tiene que ver con un caso en el sur de un dueño de un fundo que marcó a fuego a un señor mapuche. Y eso tuvo como consecuencia una gran manifestación de comunidades en ese territorio. Entonces ahí también te das cuenta de cómo ha funcionado la mirada colonial o de los dueños de los fundos por sobre los cuerpos, que en el fondo son como marcados como animales o marcados como objetos, que son propiedad del dueño del fondo, por ejemplo. Constante del
pueblo mapuche que en todo lo que hace está poniendo el cuerpo, ya sea para el trabajo. La diáspora se gesta porque esos cuerpos se tuvieron que movilizar de un lugar a otro por cuestiones económicas y de violencia eh, por parte del Estado chileno. Pues entonces también ahí el cuerpo el que hace presencias de un lugar a otro y una vez que llega, por ejemplo, a las grandes ciudades, no es que desaparezca, no es como que dejó de existir porque llegó a la ciudad, ya dejó de ser mapuche o dejó allá sus tradiciones, sino que eso se desplaza para acá y se impregna también de otra influencia y se gesta con una identidad particular también. Y eso a mí me parece que es poner el cuerpo justamente, como pensar el cuerpo como un territorio. O sea, no es algo que sea solamente el concepto. Como pensar el territorio tiene que ver con el territorio propiamente tal como es Wallmapu y los cuerpos de Wallmapu, los cuerpos de la diáspora. Kulche